Bien, y vamos a hacer una introducción a esta idea de metaanálisis, ¿no? Nosotros, digamos, debemos preguntarnos cómo surge un metaanálisis o tal vez por qué yo quisiera hacer este tipo de situaciones, ¿no? Y básicamente surge a partir de una pregunta, desde luego. No es que yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer, como lo decía el profesor Oscar. Siempre hay una pregunta de por medio. Ahora bien, el metaanálisis, si nosotros vemos esta figura que está al lado derecho, podemos ver que está, digamos, circunscrito en una revisión sistemática. Lo que quiere decir que necesariamente, tú deberías hacer una revisión sistemática, todo este, digamos, protocolo para realizar un metaanálisis. También sabemos que no toda revisión sistemática concluye con ese componente estadístico de metaanálisis. Pero si tú vas a hacer un metaanálisis, necesariamente tienes que hacer una revisión sistemática y va cumpliendo un poco los mismos criterios. Y por ejemplo, una pregunta clara, sin ambigüedades, porque eso nos va a permitir justamente buscar un resultado específico. ¿Dónde buscamos ese resultado específico? Justamente en los datos numéricos que nos, cuantitativos, por supuesto, que nos va aportando estos resultados que nosotros ya hemos, digamos, filtrado y que es lo mejor de lo mejor. Bien, ¿qué es y qué no es un metaanálisis? Un metaanálisis básicamente es un procedimiento estadístico, no es un diseño de estudio. Bien, este procedimiento estadístico va a permitir, digamos, hacer una especie de ponderación, obtener una estimación a partir de un valor único que nos permita, digamos, buscar una especie de generalización. Insisto, desde el punto de vista cuantitativo. Hace un momento el profesor Oscar decía que, bueno, tú puedes finalizar una revisión sistemática con una descripción en prosa, en una tabla, pero en un análisis, en un metaanálisis no puedes llegar ahí. Debes nuevamente entregar una valoración, digamos, numérica. Bien, ¿cuál es el objetivo? Resumir toda esa evidencia en relación con un tema determinado. Y eso nos va a permitir, por supuesto, tener una conclusión a partir de todo ese grupo de estudios individuales. Bien, entonces ustedes ven, por ejemplo, al lado derecho una gráfica. Cada una de estas líneas que ustedes ven, estas líneas negras, unas muy grandes, otras más pequeñas, unas con un cuadradito por allí o un rectángulo, digamos, más grande, más pequeño. Eso va a ir representando un poco el aporte que se está dando o que se está extrayendo de cada uno de los estudios de manera individual. Y luego ven aquí como una especie de rombo o diamante y básicamente ese es el resumen de todos estos estudios individuales. Entonces, esa es un poco la finalidad con el metaanálisis. ¿Y qué permite? Justamente permite ir mirando el tamaño del efecto. Aquí nos va interesando el tamaño del efecto. ¿Por qué? No tanto la significancia estadística. De hecho, la significancia estadística no es una métrica que se use para hacer metaanálisis. Pero el tamaño del efecto básicamente es una medida descriptiva que te permite ver qué tan grande o qué tan pequeño son, por ejemplo, la diferencia cuando tú comparas dos grupos, o la asociación, o la correlación. Claro, esto tú lo puedes llevar a niveles, digamos, estadísticos superiores, pero lo común es ir mirando diferencias, asociaciones, correlaciones. Y justamente a partir de ese resumen nos va a ir permitiendo mirar qué tan consistentes son esos resultados. Pero también podemos ir mirando por qué esas diferencias, a qué se deben esas diferencias que lógicamente nosotros podemos ir encontrando de estudio en estudio. Una de las limitaciones que tiene es que no todos los estudios, a pesar de que tú hayas hecho esa filtración y todo lo demás, cuando tú entras a tratar, digamos, como de extraer la parte cuantitativa
de repente no todas las métricas que se están usando son comparables para poder integrarlas en este metaanálisis o en este force plots que ya vamos a comentar más adelante. Entonces, quizá tengas que hacerle algunas transformaciones a esos datos, pero no todos, no todos los datos que tú vas a encontrar le puedes hacer transformaciones. Por tanto, tendrías que descartar ese estudio, no entraría a esta combinación de resultados. Bien. Otra cosa otra limitación que va teniendo es que, dado que pueden existir estudios con diversas técnicas, con diversos tipos de grupos de control, de intervención, va a generar algo que se tiene muy en cuenta, que se conoce como heterogeneidad. Básicamente, la diferencia, ¿no? La variación que puede existir entre los tamaños del efecto, porque eso es lo que, vuelvo, insisto, el insumo base para hacer cualquier metaanálisis, por muy básico o por muy sofisticado que sea, la materia prima es el tamaño del efecto y la variabilidad de ese tamaño del efecto. Si tú no logras extraer, por eso lo colocábamos como una limitación de extracción de datos, si tú no logras poder extraer, ya sea de manera directa o a partir de una transformación, en definitiva, de esa materia prima, no vas a poder realizar esa combinación y ese metaanálisis. ¿Listo? Estos son los, digamos, lo que involucra, el proceso que involucra. Y si vemos, básicamente es lo que el profesor Oscar describía hace un momento, ¿no? Lo que describía hace un momento. ¿En qué un poco se va a ir diferenciando? En esto que veníamos comentando, de extracción de datos, la métrica común, luego de ir estimando el tamaño del efecto, el forest plot, un poco para ir resumiendo digamos, esa información, esa combinación que estamos obteniendo, y luego un poco necesitamos mirar qué tan homogéneos, qué tan heterogéneos van siendo estos resultados. Y por supuesto, aparecerán, como lo decía también el profesor Oscar en su intervención, de repente van apareciendo categorías tal vez importantes que se pudieran ir tomando en cuenta. Estos factores, en este caso, son, digamos, variables que nosotros le podemos llamar como variables moderadoras. O sea, variables que pudieran ayudar a explicar esa heterogeneidad que también la podemos medir, ¿verdad? Hay una forma de medir, ya lo vamos a mirar, y de repente pudiéramos luego meter otras variables, claro, que ya previamente la hayamos capturado, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo qué variables puedo ir capturando de repente para ir explicando esa posible heterogeneidad? Bueno, la literatura. En la literatura de repente tú te vas encontrando que quizá el grupo etario, que quizás el sexo, que quizás el país, que quizás el idioma, no sé, puede ser una variable que puede moderar estos resultados. Recuerden que la moderación básicamente es un cambio que puede provocar un cambio en estos resultados. Y por supuesto, las limitaciones. Bien. Entonces, fíjese que la materia prima es el tamaño del efecto y hay varias maneras de extraer o de obtener esos tamaños del efecto. Insisto, hay muchos más, pero estos son los más comunes que nosotros podemos ir encontrando. Bien. Y aquí también hay algo importante, ¿no? Porque así nosotros podemos tener una hipótesis. De hecho, cuando hacemos un metaanálisis, de manera implícita hay una hipótesis. Si tú estás trabajando, por ejemplo, con diferencias, estás comparando grupos o estás haciendo correlación, ahí la diferencia o la correlación puede tener un efecto nulo, que es cuando vale cero. Bien, igual como cuando tú construyes una hipótesis nula para hacer cualquier prueba estadística, o si es que tú estás trabajando con asociaciones, los riesgo relativo o ratio, cualquiera de estas medidas de asociación, el efecto nulo es 1. Bien, entonces, claro, aquí tienen otro texto, le colocamos aquí unas referencias por si les interesa. Igual hay una referencia muy conocida en español,
y que, si ustedes ven, es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo porque son unas métricas muy comunes y que desde el punto de vista estadístico se tienen bastantes herramientas para llevarlas a cabo, ¿sí? Para hacer estos análisis. Aquí hay algo que es importante. Fíjense que de los elementos que señalamos aquí, un poco el profesor Oscar ya describió la mayoría, pero en la parte de extracción, que básicamente le podemos llamar codificación, es importante. ¿Por qué es importante? Porque justamente aquí observen que tenemos una columna que se llama estudio, identificamos el estudio, el año, y podemos extraer variables sustantivas, variables metodológicas, variables intrínsecas y los propios resultados que son el insumo base, el tamaño del efecto. Pero estas variables que están en el medio, que le podemos llamar variables descriptivas, variables moderadoras, explicativas, nosotros, ojo, puede ser que tú las extraigas porque te has percatado de eso en la revisión, como decíamos hace un momento. Puede ser que una parte de estas variables te ayude a explicar tanta variabilidad en tus resultados a partir de esos estudios individuales. Bien, entonces estas variables te pueden ayudar nuevamente a explicar. No todos los metaanálisis tienen variables moderadoras o explicativas a través de la metaregresión, pero nuevamente, quizás a medida que uno va creciendo en este tipo de métodos, pues digamos va incorporando otras cosas, ¿no? Pero entendamos que la codificación siempre va a ser importante aquí. ¿Por qué? Porque nos va a permitir justamente tener métricas comunes y que podamos analizarlas o combinarlas para poder sintetizarlas en ese diagramita que vimos hace un momento. Aquí hay un ejemplo, digamos, muy rápido de una codificación. Básicamente encuentras una tabla donde se describen algunas características. No es que tú tienes que describirlas todas. Lo que sí tú tienes que tener en cuenta es que la materia prima, el tamaño del efecto, o ya sea una diferencia, una asociación, una correlación, una regresión, lo que sea, debe estar planteada. De lo contrario, no vas a poder hacer este análisis. Ahora, dijimos que el metaanálisis, esa parte, digamos, cuantitativa que involucra estadística, básicamente lo que nos va a permitir es resumir toda esa información, combinar toda esa información. Y esa información la combinamos y de hecho pues se reporta a través de un forest plot. Bien, entonces, ¿qué podemos ir viendo aquí? Podemos ir viendo una columna donde se colocan los estudios, podemos ir viendo otras columnas donde se van colocando la información, el insumo base que nos va a permitir hacer ese estudio, hacer esa combinación. También podemos ver, por ejemplo, en esta última columna podemos ver, digamos, el peso. ¿Qué significa esto del peso? Bueno, porque resulta que cuando tú haces un metaanálisis, cuando ya digamos, lo procesas estadísticamente, cada estudio va a tener una ponderación, va a tener un peso, va a tener una importancia, una relevancia. ¿De qué va a depender esencialmente esa relevancia? Va a depender de la variabilidad que tenga en el resultado que está aportando para el metaanálisis. Y generalmente la variabilidad está asociada con el tamaño de muestra. ¿Qué quiere decir? Que estudios con tamaños de muestra muy pequeños, por ejemplo, van a tener muchísima más variabilidad. Y si tienen muchísima más variabilidad, pues van a tener un peso menor. ¿Y dónde veo yo el peso de cada estudio? Yo el peso de cada estudio lo puedo ver en esta, digamos, rectángulo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que este rectángulo tiene bueno, es un rectángulo mucho más pequeño que este que está de primero. Y si tú miras el peso, te das cuenta que es probable que tiene mayor variabilidad y un tamaño de muestra mucho más pequeño. Luego yo puedo ver la combinación de todos esos estudios. ¿Y dónde puedo verla? Aquí. ¿Listo? Entonces, en ese rombo o en ese diamante, básicamente yo puedo también mirar, digamos, su amplitud, es decir, qué tanto se extiende
horizontalmente. Y pues ahí entra en juego la idea del intervalo de confianza. Entonces, si hay mucha variabilidad, pues ese intervalo de confianza va a ser mucho más grande. Ahora, observen algo importante. Miren que aquí hay como una perpendicular en cero. ¿Qué me da a entender a mí cuando esa perpendicular, digamos, está marcando cero? Que es una diferencia de medias o que puede ser una correlación, que puede estar trabajando con una métrica basada en correlación. Pero también puedo encontrar cuando es un 1. Entonces, cuando se coloca un 1 es porque es una medida de asociación. Lo que decíamos hace un momento aquí, lo que decíamos hace un momento, efecto nulo puede ser 0 o puede ser 1. ¿Y esto de qué para qué va a servir? Bueno, ustedes saben que si un intervalo de confianza contiene el no efecto, en este caso, si este rombo, digamos, si este rombo fuera mucho más grande y atravesara el efecto nulo, yo pudiera llegar a la conclusión que el efecto combinado no es estadísticamente significativo. Y yo puedo ver también aquí que no incluye el cero en este intervalo de confianza. Y aquí puedo ver el tamaño del efecto combinado. Bien, entonces, digamos, este forest plot, vuelvo, insisto, me va a permitir resumir de manera gráfica lo que yo he extraído de estos artículos o de estos estudios primarios. Bien, claro, también puedo ver, ustedes miran este rectángulo, digamos, que está punteadito allí. Básicamente, ¿qué es eso? La heterogeneidad. ¿Y qué habíamos dicho que es la heterogeneidad? Pues la variabilidad que hay, la variación que hay, digamos, de todos esos estudios. Y esa variabilidad yo también pudiera de alguna manera tratar de explicarla. Si esta variabilidad, ya vamos a mirar que hay unos valores, hay unos rangos, que yo puedo decir si es muy heterogéneo. Si es muy heterogéneo, un 80%, 90% de heterogeneidad, yo puedo decir, oye, aquí tal vez de manera subyacente hay unas variables, pueden existir, que está provocando esto. Tal vez el tipo de instrumento que se usó o el diseño de investigación que se usó o cualquier otra característica, como lo decíamos hace un momento cuando veíamos, digamos, una tablita aquí, esta tablita de características. Pueden existir variables sustantivas o variables metodológicas que me pudieran ayudar a explicar esa amplia heterogeneidad o variabilidad. Por ejemplo, observen que aquí hay otro forest plot, pero observen aquí algo importante. Dice efectos fijos y aquí dice efectos aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera, digamos, implícita hay dos modelos. Bueno, hay tres, pero lo más usado es el modelo aleatorio, el modelo de efectos fijos y también está el modelo de efectos mixtos, que es básicamente la combinación de estos dos. Pero lo que es lo interesante aquí, que la elección del método o del modelo, ya sea fijo o aleatorio, también me puede dar resultados distintos. Entonces, yo debería tomar una decisión informada de cuál es el método. Ustedes pueden observar que básicamente es el mismo estudio, pero uno está siendo usado con un método de efectos fijos, otro de efecto aleatorio, y hay unas variaciones. Y si ustedes observan, los que están, digamos, circunscritos en unos rectangulitos rojos, verdes y morados, se dan cuenta que hay unas diferencias. Bien, entonces, nuevamente, yo tendría que tomar una decisión. Y ahora la pregunta es, ¿cuál uso? Lógicamente va a depender de las características. Si tú estás usando información donde hay una variabilidad ya de manera, digamos, descriptiva, que tú te das cuenta que sí, se usaron distintos instrumentos, se usaron distintos diseños. Entonces, ya tú sabes que ahí va a haber una variabilidad provocada no solo de manera interna, digamos, internamente en cada estudio, sino también
Recuerde que intravariabilidad o intravariación es dentro de cada estudio. Inter es entre los estudios. Entonces, si está esa variabilidad, pues yo debería usar efectos aleatorios. Bien, entonces, nuevamente, yo tengo que explicar igual la variabilidad que estoy encontrando, la heterogeneidad que estoy encontrando. Y justamente yo les decía hace un momento, no es solo reportar que el tamaño del efecto es combinado es esto, no es tanto que el intervalo es esto, si es o no estadísticamente significativo, sino también la heterogeneidad de estos estudios. Entonces, observen que desde GRADE nos dan unas recomendaciones, pero también hay otras recomendaciones en términos generales que tú puedes ir viendo el porcentaje, puedes ir evaluando el porcentaje y cada rango de estos porcentajes también tú puedes ver que aquí en el forest plot te va dando un i cuadrado, que es, digamos, el índice de heterogeneidad. Tú puedes ir viendo ese valor. Entonces, ese valor tú lo comparas, digamos, con estos criterios y vas tomando una decisión. Lo que sí va quedando claro, lo que sí va quedando claro es que cuando tú vas teniendo amplia heterogeneidad, tú deberías entender que tus estudios, o que ese estudio en general puede tener bastantes limitaciones en términos de generalización. Bien, entonces, nuevamente, el metaanálisis nos permite resumir información, pero no es solamente un promedio y ya. Se supone que también va acompañado de una variabilidad. Y esa variabilidad yo la puedo ver en términos de heterogeneidad, que también la puedo evaluar. Y observen aquí en los modelos estos que estamos mostrando, en el modelo de efecto fijo, en efecto aleatorio, miren que aquí solo tiene el índice de heterogeneidad, pero aquí también hay un tau cuadrado. ¿Se dan cuenta que aquí no aparece? Aquí no aparece ese valor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este modelo aleatorio? Que también va a haber, o se asume, ¿verdad? Se asume de que hay una variabilidad que no solamente es exclusiva de los estudios a nivel interno, sino también entre estudios. Bien, entonces, nuevamente, esta es una manera bastante rápida, digamos, de uno irse dando cuenta de qué es lo que está sucediendo en ese metaanálisis. Entonces, el forest plot es una herramienta muy potente porque de una mirada más o menos rápida, pues nosotros podemos ir entendiendo los resultados. Entonces, tener, si bien es cierto, no todos vamos a hacer metaanálisis, de repente conocer qué me está diciendo o al menos saber leer este tipo de información puede ser bastante importante. Por ejemplo, creo que la mayoría, alguien puso ahorita una pregunta, no la voy a responder directamente, pero sí voy a dar una mirada allí rápida. Hablaba de las ciencias sociales. Bueno, en las ciencias sociales se usan mucho instrumentos, escalas de medición en este formato Likert. Bueno, hay estudios de metaanálisis que se encarga justamente de evaluar o tratar, sí, de evaluar o de generalizar, por ejemplo, la confiabilidad de instrumentos. Se llama generalización de la confiabilidad y es todo un desarrollo a nivel de metaanálisis. ¿En qué consiste? Bueno, suponte que tú en tu campo, en el campo de las ciencias administrativas, de la educación, de las ciencias sociales, de las ciencias, digamos, de la salud, hay instrumentos que se han usado mucho. Tú puedes hacer un metaanálisis para ver la generalización de ese instrumento. ¿Qué haces? Pues buscar estudios primarios donde se ha usado exclusivamente ese instrumento y tratas justamente de resumir, de sintetizar de esta manera, ¿bien? Con sus limitaciones y todo lo demás. Y el profesor Oscar decía hace rato algo muy importante. Tú no, o nosotros no siempre tenemos tiempo de consultar, de revisar todo lo que se produce diariamente o todo lo que hay producido, digamos, en términos de nuestra línea de investigación, de lo que nos interese a nivel investigativo. Por ejemplo, en el campo de los instrumentos, que ya les decía,
la parte de la generalización de la confiabilidad, de repente tú puedes revisar metaanálisis para ver si tu escala, esa escala que quieres usar para hacer algo en tu investigación, ha tenido un trabajo de este tipo y te vas con mucha más confianza a usarla. ¿Por qué? Bueno, porque este estudio está mostrando una cierta, digamos, consistencia, ¿verdad? En ese instrumento como una buena medición para medir ese constructo. Por ejemplo, entonces fíjese que estamos ganando tiempo y estamos, digamos, usando información altamente confiable, ¿no? Esto ya lo vimos, ok, aquí hay una bibliografía, algunos textos que se pueden usar. En metaanálisis, ojo con esto, sí vas a ver ecuaciones, vas a ver mucha matemática, porque esto tiene un sustento matemático, pero generalmente nosotros también tenemos software y entendiendo por lo menos la estructura, ¿verdad? O cómo se interpreta, pues nosotros quizás podemos ir explorando e ir adquiriendo confianza en este tipo de situaciones. Pero para hacer un metaanálisis sí o sí debes tener una mínima competencia en la parte estadística. ¿Qué significa una mínima competencia? Bueno, saber cómo se obtiene una diferencia de medias, saber qué significa una correlación, saber los distintos métodos con los que puedes tener una correlación o una asociación. Entonces, digamos, son competencias que hay que ir teniendo allí de alguna manera. Software, tenemos una serie de software, ya sea de paga o de manera gratuita. Bien, por ejemplo, arriba tenemos unos software, el SPSS, ya a partir de la versión 28 tú puedes ir haciendo metaanálisis. Las versiones anteriores hay unos macros también que tú puedes instalar y bueno, hacer estos metaanálisis de manera rápida. Y están estos otros dos software también. Está R, está también, digamos, el software libre Jamovi, Jazz, que se van integrando con módulos que tú puedes ir haciendo de manera rápida, gráfica, este tipo, digamos, de análisis.